Buenas tardes, mi nombre es Maciel Paulino y estaré conversando acerca de las generalidades de la entrevista. La entrevista consiste en una conversación o conferencia que se da entre dos o más personas. Esta con el fin de en esta se encuentra el rol de entrevistador y entrevistado. Esta se da con el fin de recopilar informaciones de interés acerca de un tema o un asunto que será proporcionado por el entrevistado. En ese sentido, la entrevista no es una no es casualidad, no es un diálogo casual, sino existe un acuerdo previo entre el entrevistador y el entrevistado. En la entrevista como instrumento es utilizada por medicina, psicología, selección de personal y las áreas humanas y sociales con el fin de investigar un tema de interés. Existen tres tipos de entrevistas según su estructura. Y esta puede ser entrevista estructurada, que no es más que la entrevista en la que el entrevistador organiza u ordena las preguntas según la secuencia que él quiera darle para que éstas sean respondidas en el orden que son requeridas por el entrevistado. A esto es a lo que se le conoce como preguntas cerradas. En la entrevista semiestructurada es aquella en la que el entrevistador o, organiza de antemano las informaciones y le va dando sentido conforme va avanzando la entrevista. A esto es lo que se le conoce como preguntas abiertas. En la entrevista no estructurada es aquella en la que no existe un plan específico, sino que el entrevistador debe abarcar un tema, aprenderlo, informarse, prepararse para poder desarrollarlo según vaya avanzando dicha entrevista. Existen 5 tipos de entrevista y estas son de periodismo, entrevista de selección de personal, entrevista clínicas y entrevistas psicológicas. En la entrevista periodística es el periodista el que toma el rol de entrevistador con el fin de recopilar informaciones de asuntos y temas de interés que serán proporcionados por el entrevistado. En la entrevista de reclutamiento, de selección del personal, es donde se determina las funciones y si el candidato cumple con lo que necesita el puesto de una empresa X. En la entrevista psicológica, esta se da, esta se da para, esta se da con el fin de conocer las problemáticas mentales que aquejan a una persona y así dar el tratamiento o terapia de lugar. En la entrevista clínica es el médico el que tiene el rol de entrevistador y el paciente el de entrevistado. Este con el fin de entrevistarlo para verificar cuáles problemas de salud son que lo aquejan y así buscar la solución de dicho problema. Cabe destacar que en la entrevista de periodismo existen varias y estas pueden ser entrevista periodística de opinión, puede ser de investigación, informativas o
declaraciones. Existen 3 fases para una entrevista. Estas son fase inicial, fase de desarrollo y fase de cierre. En la fase inicial es donde se conoce a la persona que será tratada y donde se establece una simpatía y confianza para que la entrevista pueda desarrollarse. En el desarrollo es donde se determina ya la entrevista en sí, preguntas concretas acerca del tema que se va a tratar. En la fase final o de cierre, en esta es donde el entrevistador hace una breve conclusión del tema tratado y hace la despedida. Existen 2 tipos de entrevista según su número de participantes. Esta puede ser la entrevista de individual o entrevista colectiva en el caso de ser un grupo. La entrevista individual, como su término lo indica, es la entrevista en la que participa el entrevistador y una sola persona o entrevistado. En la entrevista colectiva es donde participa el entrevistador y varias personas que van a ser entrevistadas. Es todo de mi parte, espero sea de agrado e interés las variantes que he expuesto.